Mi comentario del día de hoy, 17 de julio del 2024, antes de que se vaya mucho a la chingada el narcopresidente, para exhibirlo como un charlatán, un merolico. Habla mucho para convencer de cosas totalmente improbables o irrealizables. Y por otro lado se representa como muy chistoso, como muy caquino, como muy mamoncito. Habla ridiculeces que llegan al infantilismo, porque es su característica personal, porque el narcopresidente no es una persona inteligente, es un tipo naco, es un tipo chairo, como él mismo lo confesó. Es un tipo corriente, vulgar, es un simple estúpido. Y no obstante que tiene la investidura de presidente, él provoca que el pueblo de México lo satanice y lo ponga en el lugar que le corresponde, porque no tiene respeto para el pueblo de México. Al contrario, se victimiza y hace responsable a los demás de sus desaciertos, de sus corrupciones, de su contubernio con el narcotráfico. Y ello es con relación a que en su circo el narcopresidente se refirió a unos daños ecológicos que está haciendo una empresa norteamericana de nombre Vulcan en Cálica, donde están extrayendo arena, tierra y material petro para llevarlo a los Estados Unidos. Y el narcopresidente hasta ahora, a unos meses, 2 meses concretamente, que se vaya a la chingada, ahora está luciéndose con el pueblo de México. Por eso digo que es un charlatán, de que ya no va a permitir que se haga esa extracción, porque es una extracción ecocida y que ha buscado por todos los medios llegar a un arreglo. Pero aquí lo que más me molesta es el cinismo y la hipocresía del narcopresidente. Pues por un lado está exhibiendo a esa empresa que tiene muchísimos años en su desgobierno, extrayendo arena, tierra. Y por otro lado, él no se autocensura con su Tren Maya y otras obras en donde las mismas le han dado en la torre a todo el sistema ecológico del país. Pero para estar en contexto, me permito exhibir al caquino, que significa chistoso, así. Para llegar a un acuerdo con los dueños de la empresa Vulcan, no están bien asesorados, creo que les afecta el tener abogados muy acostumbrados a la tranza y están pensando que pueden, una vez que ya no estemos nosotros, recuperar sus fueros, cuando está de por medio la destrucción del territorio. Ya no es posible que sigan utilizando esa parte del territorio Calica como banco de materiales. Ya hay una clausura, pero quiero que sea una clausura definitiva. Entonces, si se va a un juicio, tiene que ganar el gobierno de México. Bueno, no pasa de ser un verdadero zafio muy pendejo, pues está diciendo puros disparates, que ya hizo una clausura parcial y que puede hacer una clausura total. Pues este individuo piensa que los mexicanos nos chupamos el dedo o somos tan pendejos como él. Pues no. Y aquí quiero recordarle que le está haciendo al tío Lolo, está engañando al pueblo, está actuando de manera muy infantil, porque el artículo 27 de la Constitución Federal establece
que el gobierno es propietario de las tierras y aguas, y además puede promover la expropiación por causa de utilidad pública, como es el caso de Vulcan, pero no lo hace el estúpido porque es un convenenciero, porque el narcopresidente es el policía de los norteamericanos, es el que les cuida las fronteras para retener a los inmigrantes, a grado tal que es el alcahuete de los norteamericanos para violar los derechos humanos de los migrantes. Y una prueba de que no respeta los derechos humanos son los 40 migrantes que murieron quemados en Ciudad Juárez. Todo por hacerle el trabajo sucio a los norteamericanos. Es decir, que el narcopresidente se está luciendo ante sus paleros, que él está actuando contra los gringos y que ya les clausuró en parte, cuando eso es una verdadera pendejada, puesto que tiene la facultad de expropiar por causa de utilidad pública. Ese expropicio que están haciendo los norteamericanos, y simplemente nos está dorando la píldora, porque él se encuentra en una situación peor que Vulcan, porque cuando menos estos extranjeros están redituando ingresos al gobierno o desgobierno del narcopresidente, pero como ya se va a la chingada, quiere llamar la atención de que él es un patriota y de que es anti-yanqui, cuando que la realidad es un servil y es un lambiscón de los norteamericanos. Y está el caso de los 28,000 soldados que le prestó a Trump de manera gratuita para cuidarle las fronteras, y nomás tronándole los dedos y amenazándolo que iban a incrementar los aranceles. Y pues este señor no pasa de ser un charlatán, un tipo naco, de mal gusto. Pues él se encuentra en una situación de traición a la patria, porque entregó la soberanía y la independencia de la nación mexicana a Trump. Y eso se puede comprobar con las declaraciones que dio Trump en una campaña, que es el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, y ya fue objeto de un atentado de un francotirador, que por cierto fue muerto, y le dieron un rozón en la oreja, y lo más probable es que llegue a la presidencia de la República. Y como el narcopresidente es un servil, es un tipo perverso y ruin, es por lo que simplemente está quedando bien con sus paleros de que él no permite que los extranjeros vengan a causarnos daño al país. Pero este sujeto es un charlatán, es un hipócrita, y además es un caquino. Se la hace y se la da de chistoso, cuando él, con su obra del Tren Maya, que es una obra inservible y que ha costado 3 veces más del valor de lo presupuestado y que asciende a más de 600,000 millones de pesos, no dice absolutamente nada de los 10 millones de árboles que taló. No obstante que ante Carmen Aristegui, ante Broso, ante Ciro Gómez Leiva, juró y perjuró que no iba a talar un solo árbol, y resulta que hay un ecocidio de más de 10 millones de árboles, a más de los daños a las cavernas, a
a los mantos freáticos con unos postes para levantar el segundo piso del Tren Maya, que estaban revestidos de concreto, pero que son de acero y que ya contaminaron pues todos los túneles, todos los subterráneos, y está bien contaminada ya el agua por muchísimos kilómetros, y esa contaminación es irreversible. ¿Y todo para qué? Para resaltar su ego narcisista. Y por otro lado, pues el narcopresidente está violando el artículo 4 de la Constitución Federal, puesto que toda persona tiene derecho a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Y además, el daño y todos los expropicios que se cometan son responsabilidad de quien los hace y deben ser castigados de acuerdo a las leyes forestales. Y en este caso el narcopresidente se muerde el hocico porque no fue capaz de dar una disculpa o de pedir perdón al pueblo de México de todo el daño ecológico que ha hecho a la fauna, a la flora y a los mantos freáticos. Y esto demuestra que el narcopresidente es un charlatán, es un tipo merolico que habla mucho para convencer y que en realidad es algo que no está dentro de la verdad de la realidad. Y por eso el narcopresidente es simplemente un tipo mentiroso y además un cínico y por último un traidor a la patria, porque los daños que está provocando a toda la jungla, toda la selva maya, es incalculable, como se acredita con este video. Ahora estamos aquí en una de las cavernas que es de las más importantes y vamos a ver la afectación que está haciendo directamente ya los pilotes del Tren Maya en el subsuelo, en el agua y en el patrimonio arqueológico. Para llegar hasta donde están las estructuras hay que internarse al acuífero Maya, caminar por casi una hora y después nadar. Esa es la grandeza, la belleza de lo que hay abajo de la selva de Quintana Roo. Son formaciones rocosas de miles, quizá millones de años, son estalactitas, dice el biólogo que nos acompaña, que están vivas. Vea usted estas gotas que están cayendo de las estalactitas, están vivas, siguen su proceso de evolución por muchos años. Todo esto es lo que se está destruyendo cuando ponen un pilote del Tren Maya. Esta caverna en la que nos encontramos ahorita en este sistema, pues es un reflejo fiel de lo que se multiplica cientos de veces a lo largo de este camino, ¿no? Y pues los pilotes, las pilas que se están hincando de forma ilegal en este sistema, bueno, pues están a lo largo de 60 y tantos kilómetros impactando cavernas. Ya van más de 122 cavernas impactadas, más las que no hemos podido registrar. Sorteando los espacios, los huecos, pudimos llegar a las primeras estructuras que destruyeron el misterio de millones de años. ¿Ya escuchaste las perforaciones? Aquí está el piloto. Aquí abajo es concreto el agua. ¿Es concreto? Esto se siente la. Bueno, Es arenita. esto es lo que estamos viendo. Vea todo el sistema de cavernas que hay aquí en este lugar. Y vea dónde está el pilote del Tren Maya. Asómese usted. Vea nomás la dimensión y vea el óxido que ya se está formando aquí. Las camisas de acero que se utilizan para luego rellenarlas de concreto y un armado estructural, pero pues como vemos, esto apenas tiene algunas semanas y ya tenemos un problema de... Bueno, el narcopresidente
es un charlatán, porque además ve la paja en el ojo ajeno, pero no ve la viga en el propio. Y es de mucha gravedad su conducta, porque está violando el artículo 4 de la Constitución Federal, porque él tiene la obligación de proporcionar a todos los mexicanos un ambiente ecológico sano para su desarrollo y para su bienestar. Y además, él debe de ser un garante de la soberanía de la nación, puesto que al estar tolerando que extranjeros estén causando daños al suelo, robándose el material pétreo y la arena, es entregar la soberanía, la independencia y la integridad de la nación mexicana. Por ello es que no me cansaré de decir que el narcopresidente siempre se distinguió como un traidor a la patria por ser responsable en los términos del artículo 123 del Código Penal Federal, y que además es candil de la calle y oscuridad de su casa, pues él es un absolutista, un totalitario, un autócrata que puede hacer lo que le venga en gana, violando las leyes habidas y por haber, y utilizar la Constitución como un tapete para limpiarse sus patas. Pero él no tiene la calidad moral para reflexionar sobre el valor moral de sus propios actos y ponerse un freno, no solamente en sus actuaciones, sino en su mismo hocico, pues tiene la lengua muy larga, cuando que es un verdadero infame, un ruin, un deshonesto, un inmoral, un individuo que se burla del pueblo de México en nuestra cara. Pues ¿cómo es posible que a 2 meses de que se vaya a la chingada sigue tratando de convencer a sus paleros que él es patriota, que él defiende la soberanía de la nación con la mina o la extracción de tierra que se está extrayendo del suelo mexicano, pero en cambio todos los daños a la ecología, los 10 millones de árboles, la contaminación a los mantos freáticos, a la flora, a la fauna, etcétera, se muerde la lengua el pendejo. De manera que mi intención es demostrar y exhibir al narcopresidente que es un verdadero farsante, un charlatán y un merolico de Palacio Nacional. Muchas gracias.